Segundo bloque de Medical Televisión para hablar de un tema que nos parece que va a tener muchísima repercusión por la incidencia que tiene en la población. Pero antes quiero recordarle que ustedes nos están escuchando por la 91.9 en vivo, por Multivisión Federal, que los programas se repiten los jueves a las 23 por la pantalla y que nos encuentran en todas las plataformas y redes sociales. Ya estoy con el doctor Luis Castro. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Norita. Gracias por haber venido. Gracias, gracias. Usted es neurólogo. Yo soy neurólogo. Y en algún momento hemos tenido su participación en el programa para hablar de neuropatía. Hoy vamos a hablar de neuropatía diabética. Así es. Hemos preparado con nuestra producción un informe a donde nos damos cuenta que a través de los estudios y relevamientos internacionales es significativo el porcentaje de la población y sobre todo de las personas que padecen diabetes en relación a la neuropatía. Muy frecuente. Compartimos, señor director. Si se padece diabetes, con el tiempo los niveles altos de azúcar en la sangre pueden dañar los nervios en todo el cuerpo. Este daño nervioso es lo que se conoce como neuropatía diabética. Esta afección puede causar problemas en diferentes partes, pero a menudo afecta a las piernas y los pies. Para algunas personas los síntomas son leves, para otras pueden ser dolorosos, debilitantes y hasta mortales. Otros factores que pueden contribuir a la aparición de esta afección son altos niveles de grasa en la sangre, alta presión arterial, inflamación en los nervios, factores genéticos que hacen a algunas personas más susceptibles. Existen varios tipos de neuropatía diabética: neuropatía periférica, neuropatía autonómica, neuropatía proximal, neuropatía focal. La neuropatía diabética es una combinación común y seria de la diabetes. Sin embargo, con un buen control y cuidados adecuados, es posible manejar los síntomas y llevar una vida plena y activa. Es fundamental trabajar de cerca con los profesionales de la salud para desarrollar un plan de tratamiento efectivo. Aproximadamente entre el 50 y el 70% de las personas con diabetes desarrollan algún tipo de neuropatía. La neuropatía periférica es la forma más común. Esta puede afectar significativamente la calidad de vida causando dolor crónico, problemas de movilidad y, en casos graves, amputaciones debido a infecciones y úlceras en los pies. La duración de la diabetes es un factor importante. Cuanto más tiempo ha tenido una persona diabetes, mayor es el riesgo de desarrollar neuropatía. Además, el mal control de la glucosa en sangre aumenta significativamente el riesgo. La neuropatía diabética y sus complicaciones representan una carga económica considerable, tanto para los pacientes como para el sistema de salud, debido a las necesidades de tratamientos médicos continuos, medicamentos y posibles hospitalizaciones. Estas estadísticas subrayan la importancia de un buen manejo de la diabetes para prevenir o retrasar la aparición de la neuropatía diabética y mejorar la calidad de vida de quienes viven con esta condición. Las enfermedades asociadas a la diabetes tienen un porcentaje elevadísimo. Sabemos que es la gran pandemia que preocupa al mundo entero, ¿no? La diabetes. Ahora, doctor, específicamente, ¿qué son los nervios? ¿Por qué decimos que la diabetes puede afectar los nervios en el organismo? Bien, porque lo afecta, ¿no? Sí. Los nervios son estructuras del sistema nervioso que comunican una parte del sistema nervioso, que es el sistema nervioso central, con la piel, ¿sí? Y con los músculos. Ajá. De esta manera podemos movernos y a su vez sentir las distintas modalidades de sensibilidad, tacto, frío, calor, a través de esos nervios, ¿sí? O sea, comunican los músculos y la piel con nuestro sistema nervioso central. Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo es que la diabetes afecta el nervio? El nervio, como toda estructura orgánica del cuerpo, como el hígado, como la piel, como un riñón, necesita de una irrigación sanguínea. Ajá. Esa vasculatura, que se dice microvasculatura del nervio, en la hiperglucemia, o sea, en los niveles elevados de glucemia, de glucosa en sangre, se daña. ¿Sí? La hiperglucemia genera como cristales que van dañando y tapando esa microvasculatura, por lo tanto el nervio se queda sin irrigación y se daña, como cualquier otra estructura que se dañe por falta de irrigación.
Bien. Entonces se pierde la función del nervio, que es en este caso sensitiva o motora o autonómica, como dijo el informe bien ahí, que es importante, no siempre se dice. La función autonómica es una función del sistema nervioso que regula las cuestiones que no son voluntarias, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión. Eso está comandado por el sistema nervioso a través del sistema nervioso autónomo, que tiene sus propios nervios. Y también se dañan, de ahí que puedan aparecer síntomas distintos a las alteraciones de sensibilidad, que son más comunes en la neuropatía típica de la diabetes. Doctor, para hacer prevención, entonces, si el paciente, el televidente, el que está en estos momentos viendo y dice, yo tengo diabetes, ¿sí? ¿Cómo puedo prevenir una neuropatía? Bueno, desde ya hay algo importante que dijo ahí el informe: el paso del tiempo del paciente con diabetes es fundamental. Es decir, se estima que el 50% de los pacientes diabéticos, con un promedio de 10 años, van a tener neuropatía. O sea que el tiempo sin control de la diabetes, de la glucemia, es lo que genera el daño. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, hay otra estadística un poco fea que dice que el 40% de los pacientes que se diagnostican con diabetes ya tienen neuropatía. O sea que ya... Llegamos de hecho, tarde. Un poquito tarde. De hecho, es así. Al principio es totalmente silenciosa la diabetes y entonces por ahí tardan entre un año y medio, 3 años en hacerse el diagnóstico y probablemente el paciente ya tiene un daño en el nervio. De todas maneras, en las primeras etapas el nervio se puede reconstituir. Y por eso es importante, al hacer el diagnóstico, los controles de las glucemias, no solamente de la glucemia en sangre, que es lo que vemos en el análisis de sangre común, sino hemoglobina glicosilada, que son otros parámetros que tenemos los médicos para evaluar, para hacer el seguimiento del paciente diabético. Bien. ¿Y cuáles van a ser los síntomas que nos van a indicar que estamos en la presencia de una neuropatía diabética? Bueno, de lo más frecuente, por ahí a lo más infrecuente. Sí. La más frecuente es lo que dijo el informe, la neuropatía diabética, que es de muchos nervios, es decir, distal, sensitivo y motora, así se dice, porque afecta primero los pies, las manos, sobre todo con síntomas sensitivos, pérdida de sensibilidad, a veces dolor. No todas las neuropatías diabéticas son dolorosas, algunas sí, de eso depende del tipo de fibra que se afecta. Y, bueno, incoordinación motora, inestabilidad para caminar, eso es como consecuencia de la pérdida de sensibilidad, y también falta de fuerza. Adormecimiento. Eso, adormecimiento tiene distintas modalidades: adormecimiento, pinchazo, quemazón, sensación de que no puedo tener las piernas quietas, ¿sí? Y eso lleva también a la inestabilidad para caminar. Claro. Ahora, ¿el tratamiento va a ser específico para la neuropatía diabética o nosotros tenemos que encarar el tratamiento de la diabetes antes que nada? Es fundamental encarar el tratamiento de la diabetes. O sea, sin un buen control de glucemias, no importa qué es lo que yo haga, qué otro tratamiento específico para la neuropatía, eso va a progresar. Bien. En cambio, con buenos controles de glucemia, sacamos el agente que daña el nervio, digamos. Claro. Ahora, nosotros lo sacamos, controlamos la diabetes y hay como una involución de la neuropatía. Sí, en las primeras etapas sí, por supuesto. El daño, antiguamente se decía que el sistema nervioso por ahí no se recuperaba. Eso hoy sabemos que sí. O sea, la neuroplasticidad del sistema nervioso también existe en el nervio periférico. Entonces, en las primeras etapas es esperable que en unos 6 meses, si yo empiezo a controlar las glucemias, más algunos otros medicamentos que podemos dar, como vitaminas, eso también es fundamental, que no haya otra causa de neuropatía, porque nada quita que el paciente diabético no pueda tener una neuropatía de otra causa. Claro. Entonces, iba a entrar justo en ese tema. Sí. Me parece que es importante, pero termina. Ahí en ese caso, si frenamos, le sacamos el daño, el nervio se puede reconstituir y en un tiempo que es un poco prolongado, los síntomas mejoran. Bien, entonces la próxima pregunta tiene que ver cómo hacemos prevención y cómo cuidamos nuestros nervios. Bueno, en el paciente diabético en particular. Y en general. En general, obviamente, si yo tengo el síntoma, consultar tempranamente, ¿sí? Es decir, siempre algo que daña al nervio va a generar algún síntoma. O sea, el nervio, cuando se daña, genera un síntoma, ¿sí? La pérdida de sensibilidad. Lo que pasa es que uno tiene que estar atento a eso. Claro. En el paciente diabético en particular, siempre ahí el informe habló lamentablemente de algunos casos que llegan a amputaciones. Sí, sí. Bueno, eso se puede prevenir, ¿sí? Y es fundamental porque eso no ocurre de un día para otro.
Eso ocurre crónicamente después de mucho tiempo. Y lamentablemente los índices de amputaciones en los hospitales salteños, no nos vayamos a muy lejos, es altísimo. Sí, y eso lo controlamos con simplemente observar el pie. Pasa que por ahí el paciente diabético, sobre todo el adulto mayor, no tiene un buen cuidado de sus pies, no llega, por ahí le duele la columna, no llega. Pero eso es fundamental, eso es la prevención de lo que llamamos el pie diabético, que es un problema vascular y nervioso. Hace que el paciente vaya perdiendo sensibilidad, entonces no usa un calzado adecuado, se lastima, no siente, se ulcera, eso después se infecta. Como el paciente no siente, no lo trata, no llega a tiempo y después eso evoluciona y se llega a la amputación. Volviendo a las neuropatías en general, que le preguntaba yo cómo cuidamos nuestros nervios, ¿cuáles van a ser esos factores que nos van a ayudar a prevenir una neuropatía? Bueno, por ejemplo, los controles de vitaminas que son muy importantes para el sistema nervioso, fundamentalmente el déficit de B12. La vitamina B12 y en general todo el complejo B de vitaminas son fundamentales para el sistema nervioso, para la reconstitución del nervio en el caso de que ya esté dañado. Y ahí es simple, en general cualquier dieta completa puede suministrar esas vitaminas. Y cuando hay un déficit, hacemos un análisis de sangre, sabemos que hay un déficit, lo suplementamos, ¿sí? con medicación. Eso en general es lo que por ahí siempre encontramos en algunas neuropatías que hay, al margen de la diabetes, que hay déficit de vitaminas, particularmente de B12. Y en particular en el paciente diabético hay un tratamiento que es la metformina que puede hacer que haya déficit de B12 porque interfiere con la absorción. Claro. Entonces ahí tenemos en particular, digamos, algo que está influyendo en que probablemente no pueda mejorar la neuropatía aún controlando bien las glucemias. Bien, ¿qué estudios hace un neurólogo para determinar si estamos ante una neuropatía? Hay mucho, pero fundamentalmente lo que hacemos es el examen físico, ¿sí? Porque en neurología el examen físico, la evaluación del paciente es muy rica. Bien. Evaluamos la sensibilidad pinchando, viendo si siente la sensibilidad profunda, con vibración, con un instrumento. Y si no, tenemos el electromiograma, que es un estudio que no siempre es necesario, ¿sí? Nos puede ayudar mucho, pero si el paciente sabemos que es diabético y tenemos un laboratorio que nos habla de que el resto está todo bien, bueno, es simplemente orientar el tratamiento de la glucemia. Pero nos puede ayudar a diferenciar si hay una neuropatía de otra causa, este estudio. Bien. ¿Sí? Nuestro informe trabajado por la producción de Medical TV hablaba de que hay distintos tipos de neuropatía diabética. Exacto. ¿Nos puede explicar? Muy bueno. Bueno, ahí habló lo que ya dijimos, la neuropatía periférica, que es la más común. Distal y simétrica, pies y manos, sobre todo se dice el patrón en botas y guantes, así es lo más frecuente. Pero después están las neuropatías, por ejemplo, craneales. Por ahí sabemos de pacientes que han tenido una parálisis facial periférica, por ejemplo, en la cual el ojo no se puede cerrar, cae la boca, la mitad de la cara. Bueno, eso, aunque no es exclusivo de pacientes diabéticos, es más frecuente en pacientes diabéticos y puede constituir una neuropatía diabética craneal, o sea, de un nervio craneal. Lo mismo pasa con el movimiento de los ojos. De repente hay un paciente que se levanta un dive doble. Bueno, eso es una neuropatía de un nervio craneal que se llama tercer par o sexto par, que lo que hace es comandar el movimiento del ojo. Y cuando se lesiona, entonces este ojo de repente no lo puedo llevar para afuera y se pierde la visión binocular, el paciente ve doble, eso es una neuropatía craneal también. No es exclusivo del paciente diabético, pero si yo tengo un paciente en mediana edad que le pasa eso, voy a ir a ver si no es diabético, voy a buscar. Claro. La otra que habló el informe también es la autonómica, que esa es muy interesante y por ahí que no se asocia siempre sus síntomas con la neuropatía. Como dijimos, el sistema nervioso autónomo se encarga de controlar funciones que no son voluntarias, que son involuntarias, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el peristaltismo, es decir, esto de ir de cuerpo, diarreas. Bueno, cuando se daña el sistema nervioso autónomo, cuando se dañan los nervios del sistema nervioso autónomo, puede aparecer arritmias, ¿sí? Puede aparecer estreñimiento, diarreas, o sea, síntomas que tienen que ver con la función del sistema nervioso autónomo. También los cambios de presión también pueden estar involucrados. Y hay algo muy particular que también lamentablemente ocurre a veces, que es los infartos silentes, ¿sí? Es decir, un paciente puede estar teniendo un infarto, todos sabemos que el infarto lo identificamos con el dolor precordial fundamentalmente. Bueno, el paciente no le duele,
¿sí? Es un infarto silente, es algo obviamente terrible porque no lo podemos identificar a tiempo y eso es parte de este daño en los nervios del sistema nervioso autónomo. Ahora, doctor, a partir de lo que usted está diciendo, qué importante es hacer controles aunque no tengamos síntomas. Claro, sí, sobre todo después de cierta edad. Claro. ¿No? Es decir, paciente mayor de 65 años, por ejemplo, ya la edad es un factor de riesgo que no podemos modificar. Entonces a ese paciente que ya tiene un factor de riesgo, que es la edad, hay que controlar la presión, el colesterol. Y también es importante esto de, pasa en el consultorio, de preguntarle al paciente si controla su presión. Sí, tomo la medicación, pero eso no asegura de que esté la presión normal aún tomando las medicaciones. Las medicaciones se ajustan y por lo tanto se necesitan controles periódicos, sí. ¿No? Doctor, usted ya sabe, nosotros hacemos consultorio virtual y hay gente que por ahí está lejos, ya por ahí pude ver algún mensaje que no tiene cómo llegar a un neurólogo. Ahora vamos a responder las consultas. ¿Le parece, doctor? Sí, perfecto. ¿Se puede tener neuropatía diabética cuando dan pinchazos en la cabeza, terminan en el cuello en varias ocasiones al día? Pregunta. A mi papá le diagnosticaron diabetes el año pasado y actualmente sufre esos dolores. Le repito, doctor, son pinchazos en la cabeza que terminan en el cuello. Bueno, iría a descartar que no haya algo cervical también. No sé qué edad tiene el paciente, si tiene alguna alteración de columna cervical, pero podría ser, ya dijimos, la diabetes afecta a cualquier nervio, ¿sí? Pero quizás no es lo más frecuente. Bien. En ese paciente, por ejemplo, quizás haría un electromiograma para determinar si no hay una neuropatía en otras partes del cuerpo que, digamos, nos puede ayudar al diagnóstico y que puede ser que no tenga esos síntomas. Bien, acá hay otro paciente que pregunta, dice que estuvo teniendo muchos mareos con presión alta. ¿Qué debería hacer? Le pregunta a usted, porque donde él vive no hay neurólogo. Bueno, otra importantísimo, ahora le contestamos al señor, cualquier ocasión que uno va al médico es buena para hacer un control de la diabetes. Yo le puedo mostrar mi análisis de sangre, mi nivel de glucemia, mi hemoglobina glicosilada al clínico, al cardiólogo, en este caso si viene al neurólogo, ¿sí? O sea, cualquier ocasión es buena para hacer el control de la diabetes. Y en particular, bueno, no podríamos decir que directamente esto sea un problema de neuropatía, aunque podría ser autonómico, sí. Eso lo hemos charlado recién, pero uno siempre va a lo más frecuente, ¿sí? Claro. Iríamos a buscar que no haya un problema de presión arterial, quizás a lo mejor no está respondiendo bien a la medicación, ¿sí? O hay algún problema cardiológico. Bien. Tenemos acá otra consulta. Dice, mi papá no puede dormir de noche y no sé cómo tratarlo. Él es diabético y además se dializa. Bueno, fundamental, ahí habrá que... Generalmente los pacientes diabéticos suelen tener otras comorbilidades, ¿sí? Entonces hay que prestar atención a la hora de usar medicación. Siempre en un paciente con trastorno del sueño, vamos a ir a lo que se llama higiene del sueño, con lo primero, no siempre medicación de entrada. Hay que ver qué hace el pacientito, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, si no toma estimulantes, café, mate, estas bebidas que son medio estimulantes. Entonces, las comidas copiosas. Primero, la higiene del sueño. Que la cama sea un lugar para dormir, porque de repente por ahí uno se pone a leer, a ver tele. Entonces, eso no ayuda al sueño. Si eso no ayuda, ahí es conveniente hacer la consulta para ver si podemos ayudarlo con alguna medicación. Bien. Estaba chequeando los mensajes que vamos recibiendo. Tengo acá un mensaje. Hace referencia esta persona que su expareja la golpeó, que le anda doliendo de la parte de la mandíbula izquierda para arriba, que no se le va el dolor. Primero debemos decir que debe realizar la denuncia correspondiente al 911, que hay organismos de contención en esta situación y que no está bien que usted haya recibido esta situación. Ahora sí, doctor, sí. Cuando hay un golpe hay que consultar. Sí, así es. Siempre, bueno, por ahí los traumatismos pueden generar algún dolor o despertar algún dolor que puede cronificarse. Entonces, bueno, conviene hacer la consulta para descartar que no haya ninguna lesión y ver cómo seguir, ¿no? Bien, esta misma paciente, esta misma televidente, nos dice que tiene un nene de 4 años, que hace 3 años una doctora le dijo que con el tiempo caminaría y todavía no lo hace.
escucha ruidos y se asusta mucho, sobre todo cuando ve un animal muy cerca se pone nervioso y grita. Entiendo que podría tratarse de una persona que nos está viendo desde el interior profundo de Salta y es por eso que también tenemos que decirle que debe consultar, que debe traerlo a los lugares de asistencia y que nosotros podemos incluso de hacer nexo para que usted y esta criatura sea vista, por ejemplo, en el materno infantil de Salta. Exactamente. Es así, ¿no? Sí, sí, además es algo muy específico de la parte pediátrica. Y ya debería caminar. Con 4 años un niño debe caminar. Ahí tenemos que ver si hay alguna especie de retraso madurativo, bueno, ver cómo se lo puede ayudar. Es necesaria la consulta. Bien, muchas veces, doctor, nos ingresan estos mensajes que no tienen que ver con el tema que tratamos. Así es. Y ahí nos damos cuenta la necesidad que hay en la gente de que hablemos de salud, ¿no? Y que de pronto le podamos tender una mano, ser empáticos y decirles hay una solución. Y a mí me gusta siempre remarcar algo, incluso con los pacientes, tiene que ver con esto. No siempre es necesario ir al neurólogo o al especialista. El clínico, el médico general nos puede ayudar y él incluso va a decidir. Siempre yo aprendí que derivar es un acto médico, es como yo dar una medicación, bueno, te derivo al neurólogo. Entonces, que nos pongamos en manos del clínico, del general y que él nos ayude, pero siempre buscar ayuda, siempre buscar ayuda. Una consulta, doctor, dice acá un televidente. La neuropatía diabética, ¿puede agarrar calambres y cosquilleos desde la rodilla para abajo? Eso le quita el sueño, dice. Sí, bueno, justamente una de las características del síntoma neuropático, de cualquier neuropatía, pero bueno, en particular en la diabetes, es que molesta de noche. Molesta cuando el paciente está quieto, cuando está sin medias, sin calzado, y empieza a rozar la sábana y eso genera dolor, electricidad, estos calambres. Sí, es muy característico de una neuropatía que duela a la noche. Bien, bien. Acá tiene saludos de Claudia, dice que usted es el doctor de su hija, que es adorable, excelente profesional, dice un montón de cosas lindas que no está de más decirlo, doctor, porque cuando a uno lo reconocen por lo que hace, está muy bueno. Y tengo mucha gente preguntando dónde atiende usted. En IMAC. En IMAC San Lorenzo estamos también, así que ahí podemos evaluarlos. Bien. ¿Qué significa, pregunta este televidente, que un niño de 14 años tenga movimientos repetitivos? No solamente en un niño de 14 años, cualquier persona puede tener un movimiento repetitivo. Entramos ya ahí en otro ámbito de la neurología, que son los movimientos anormales. Pueden ser mioclonías, pueden ser crisis. ¿Sí? Se describen así los movimientos repetitivos. No quiero tirar diagnósticos porque obviamente solo con eso no podemos decir mucho. Pero es una descripción que se usa, digamos, en particular en neurología para algunos trastornos neurológicos. Acá tengo una pregunta que me resulta interesante. Dice, ¿la falta de erección puede ser una neuropatía en un diabético? Sí, exactamente. Parte del sistema nervioso autónomo. Claro. Sí, claro. Son estas cosas, estos síntomas que por ahí en la consulta cuestan charlarlos, el paciente por ahí no lo puede charlar y es totalmente, digamos, hacia la salud física y psíquica del paciente, es fundamental. Y me parece muy importante que lo abordemos aquí en televisión, donde también tomamos estos temas muchas veces como tabú o que nos cuesta abordarlo, porque son muchas las preguntas en relación a este tema y le voy a pedir al director, tengo otra más que quiere consultarle si la neuropatía afecta la parte sexual. Mi pareja cambió cuando le detectaron que lo tiene. Sí. Bueno, eso de cambió cuando le detectaron también podría ser algo psicológico, ¿no? Pero sí, recién hablamos todas las funciones autonómicas, incluyendo acá las funciones sexuales, de erección y demás, también se pueden afectar en las neuropatías diabéticas. Y a veces pueden ser el inicio de... eso es lo que lleva muchas veces al paciente a la consulta y ahí se determina o se detecta que el paciente es diabético. Bien, bien. No entiendo bien esta consulta, hace referencia a que una persona tiene neuropatía, ¿cómo evitar que vuelva a pasar por esto? Bueno, en general, imagino que ha mejorado, por ahí tenía su neuropatía y ha mejorado. Bueno, no hay que bajar nunca la guardia en el tema de neuropatía diabética, porque cuando la glucemia vuelve a subir,
vuelve a aparecer el daño. Bien. ¿Sí? O sea, esto es algo directo. Es algo que, por decirlo de alguna manera, genera una toxicidad en el nervio por los altos niveles de glucemia. Ahora, paralelamente al tratamiento por diabetes, ¿se hace algo de tratamiento por la neuropatía? Sí. En particular en la neuropatía diabética usamos, por ejemplo, un medicamento que se llama ácido tióptico, que puede ayudar a disminuir la oxidación, o sea, el daño que genera la hiperglucemia en el nervio. Lo usamos mucho los primeros meses y sí, la verdad que genera una mejoría siempre acompañado de la disminución de las glucemias. Bien. Doctor, sí. Y en particular el doloroso, en la neuropatía dolorosa, medicación para controlar ese dolor también. Perfecto. Doctor Luis Castro, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos mucho su disposición para dialogar con nosotros. Nosotros nos vamos a volver a encontrar los jueves a las 23 después de Cara a Cara por la pantalla de Multivisión Federal. Pero antes quiero recordar que este programa fue auspiciado por... Gracias, IMAC, y gracias a todos los que nos acompañan, que ustedes los pueden ver aquí abajo de la pantalla, a todo el equipo periodístico de Medical Televisión, que semana a semana se compromete con ustedes en la investigación de los temas que nos ocupan, que ustedes nos hacen llegar a través del 11 26 09 09 09 o a través de las redes sociales, donde también tenemos abiertos los mensajes para recibir inquietudes. Fue un placer acompañarlos una semana más. Muchas gracias. Hasta la entrante.